Bien, buenos días hermanos y como hemos dicho ya es el último domingo del año. Se me pidió de alguna forma que este domingo en la predicación pues tratásemos un poco pues lo que sería una recapitulación de lo que ha sido este año, ¿no? Y ver cuáles son los propósitos para el año que viene. Y creo que es un buen momento, siempre es un buen momento para echar un poquito la vista atrás, ver cómo van nuestras vidas a nivel personal. Pero si hay algo que podríamos decir que resume, que puede resumir lo que ha sido este año, o que ha sido cualquier año en nuestra vida, es que Dios ha estado siempre presente. Dios ha sido bueno en cada una de nuestras circunstancias, en cada uno de los momentos en los que hemos vivido. Y solamente por eso vale la pena el estar aquí y recordar cada una de esas cosas, ¿no? Cada uno de esos momentos en los que Él ha sido fiel y darle las gracias por ese amor que Él tiene hacia nosotros. Pero aparte de esto, me gustaría un poco resumir algo de lo que ha sido todo este año. Si recordáis, a modo de síntesis, lo que hemos visto en las predicaciones es que nos hemos acercado, en primer lugar, a las disciplinas espirituales. Recordaréis que estuvimos todo un trimestre hablando de las disciplinas espirituales y luego estuvimos también hablando precisamente o viendo algunos de los personajes bíblicos en los cuales había una disposición ante el llamado de Dios y cómo cada uno de ellos respondieron a ese llamado diciendo, heme aquí, heme aquí. Pero me gustaría destacar de todo lo que hemos aprendido, precisamente algo en particular que fue lo aprendido durante este último trimestre en la escuela dominical, que tenía que ver cómo enmarca la fe que tenemos en Jesús cada aspecto de nuestra vida y cómo conecta eso con la totalidad de quienes en realidad somos. Creo que esto encaja perfectamente con ese lema que tenemos, ¿no? de crecer para enviar. Y si recordáis, partiendo de la experiencia de los dos discípulos de Emaús, creo que podemos ver como una hoja de ruta que nos puede permitir, tanto a nivel individual como individuos, pero también como congregación, pues ver la manera en la que nosotros podemos influir en este mundo. En un mundo que sabemos que es complejo, un mundo que es fragmentado, que está fragmentado, y en el que vamos a estar constantemente luchando con dos tentaciones. Por un lado, con la tentación de intentar asemejarnos a este mundo, porque si no parece como que este mundo nos ridiculiza, parece que somos alguien extraño, y entonces nos sentimos pues avergonzados incluso de nuestra fe. Y de alguna manera está esa tentación de asimilarnos al mundo. Pero por otro lado está la tentación que también veíamos de protegernos, ¿no? de apartarnos, de reunirnos dentro de nuestras cuatro paredes, escuchar la buena noticia, cantar del amor de Jesús, confesar precisamente nuestras creencias, que es un Dios que ha creado todo este universo, pero sin impactar y sin tener ninguna marca de diferencia en lo que tiene que ver con nuestro día a día. Creo que en la mayoría de las ocasiones es una mezcla de estas dos cosas las que ocurren en nuestra vida. Y detrás de esta actitud se encuentra un complejo de inferioridad. Un complejo que nos lleva a la iglesia, tanto cuando está reunida como cuando está dispersa el resto de la semana, nos lleva a vivir instalada en lo que yo llamo la cultura del no se puede. Instalada en una mentalidad de miedo al riesgo, en una mentalidad de dependencia, de sobreprotección, una mentalidad de falta de iniciativa, que paraliza no solamente nuestros pensamientos, sino también que paraliza su misión en el mundo. A ver si esto quiere o no va a querer. Ah, vale, sí. He dado todos. Bien, esa cultura del no se puede está ejemplificada en el pueblo de Israel.
Hay un texto en el libro de los Números que tiene que ver con cuando mandan a los 10 espías para que vieran la tierra prometida y ver si podían entrar. Y dice ese texto en Números 13:33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, es decir, nosotros nos veíamos a nosotros mismos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y fijaros, el problema de nuestra visión a menudo se circunscribe en torno a nuestra capacidad, a nuestra falta de recursos económicos, a nuestra falta de tiempo, incluso a la falta de personas que podamos tener en la iglesia a todo tiempo, un pastor a todo tiempo, y eso nos lleva a tener un complejo de inferioridad de la misma manera que lo tuvieron los 10 espías. Y éramos, a nuestro parecer, es decir, nosotros nos vemos a nosotros mismos como algo pequeño, como langostas. En esta mañana, por lo tanto, quiero animaros a salir de ese complejo de inferioridad y ver que por encima de nuestros recursos, por encima de nuestras capacidades, Dios puede y quiere hacer muchas cosas a través de nosotros. Y os invito a que leamos Mateo 13, 31 y 33. ¿Alguien que lo tenga lo puede leer, por favor? Mateo 13, 31 y 33. Aquí son dos parábolas muy pequeñitas, pero que tienen un gran mensaje para nosotros. Mateo 13, 31 al 33. Bien. 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 Estas dos parábolas tienen la misma enseñanza, si bien cada una de ellas enfatiza algo distintivo. Hay algo en cada una especial. Y si tuviéramos que sintetizar cuál es el mensaje de ambas parábolas, podríamos decir que hablan de la influencia y del poder del reino de Dios. Fijaros, estas parábolas forman parte de un grupo de parábolas que son las parábolas que se llaman las parábolas del reino. Vamos al capítulo 13, a partir del versículo 1, vemos que dice Jesús que porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Era algo que era un misterio y que Jesús a través de parábolas se lo empezó a enseñar a sus discípulos. Y Jesús va a utilizar elementos que les eran comunes, que les eran familiares, algo que ellos conocían. Fijaros que es curioso que los elementos que Jesús va a utilizar para enseñar a qué se parece el reino de Dios no son elementos ni religiosos ni que tenían que ver con lo que ellos estaban acostumbrados a conocer y a saber de la fe, sino que tenían que ver con cosas cotidianas. Por ejemplo, pues habla de un sembrador, habla del cultivo de la mostaza en la huerta, habla del eterno problema que tienen los agricultores con la lucha entre el trigo y la cizaña. Habla, por ejemplo, o utiliza el ejemplo del comercio, de la perla de gran precio, y habla, por ejemplo, de esa imagen de una mujer haciendo pan, entre otras muchas, ¿no? Y digo que es interesante porque el Señor utiliza elementos comunes, cotidianos, para darnos cuenta de que eso cotidiano con lo que nosotros nos relacionamos diariamente tiene mucho que ver con el reino de Dios. La primera parábola que hemos leído es la parábola de la semilla de mostaza. Dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Fijaros, el reino de los cielos se había manifestado con la venida del Señor Jesús. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 15,
el reino de los cielos se ha acercado. Y se había acercado en la persona de Jesús. Pero sin embargo, no era algo que ellos les fuera familiar, porque ellos estaban acostumbrados, ellos conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Ellos conocían todas las profecías que hablaban de cuando el rey, cuando Jesús, el Mesías, de una manera ya poderosa, viniera a esta tierra para reinar, cosas se tendrían que manifestar. Y por ejemplo, pues cuando ellos leían pasajes como Miqueas, capítulo 4, versículo del 1 al 4, pues había cosas que no les encajaban, porque Miqueas decía, entre otras cosas, que cuando el Señor viniera, pues cambiaría las lanzas por arados y que ellos se podrían poner debajo de sus higueras y debajo de sus vides y ya no se lucharía, ya no se levantaría nación contra nación. Pero todo eso no era nada de lo que ellos podían contemplar con la venida de Jesús. Por lo tanto, les suscita una pregunta, no solamente a los fariseos, sino también a Juan, que era su primo. ¿Recordáis aquel pasaje que Juan, estando en la cárcel, pues envía a algunos de sus discípulos para que le pregunten a Jesús y le dicen, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Porque lo que estamos viendo no tiene que ver nada con las profecías que conocemos, que tienen que ver con la venida del Mesías. Y recordáis lo que el Jesús les dice. Dice, bueno, los ciegos ven, los cojos andan y el reino de los cielos es predicado. Pero incluso cuando los fariseos le empiezan a preguntar a Jesús si el reino era lo que estaban viendo o si debían de esperar algo diferente, Jesús le responde con aquella frase que dice que el reino de los cielos no es algo visible que le podamos decir, helo aquí o helo allí, sino que el reino de Dios está en vosotros, le dice Jesús a los fariseos. Bueno, pues a través de esta parábola, lo que Jesús quiere dejar claro es que aunque aparentemente pueda tener un comienzo minúsculo, un comienzo, vamos a decir, irrisorio, un día será inmenso. Algo totalmente nuevo, algo difícil de explicar, incluso de prever. Y todo eso será un milagro de Dios, no tan solo porque tenga un origen espiritual, un origen en Dios, sino porque todo el potencial, todo lo que realmente va a ocurrir de eso que es tan pequeño e insignificante, va a tener su origen en el poder de Dios. Hay un gran contraste entre lo aparente, a ver si lo vemos, hay un gran contraste entre lo aparente y visible, que es un grano de mostaza, y lo que Dios puede hacer a través de ello. Fijaros, Jesús lo que está utilizando aquí es una expresión proverbial respecto a lo que era un grano de mostaza. El grano de mostaza no es la semilla más pequeña que había en Palestina, no es la semilla más pequeña que hay en el mundo, pero sí es la semilla más pequeña que había en Palestina. Era una semilla tan pequeña, que para tener un gramo de semillas de mostaza necesitaríamos 700 semillas. Y entonces Jesús está utilizando aquí dos palabras que aparecen en el griego. Dice, de algo tan micro como puede ser una semilla de mostaza, algo tan pequeño, puede convertirse en algo mega, algo grande, que llega a convertirse en un árbol de más de 4 o de 5 metros, donde incluso los pájaros pueden hacer sus nidos. Por tanto, de alguna manera lo que Jesús les está diciendo, no es razonable esperar a ser algo grande para influir o para transformar este mundo. No es necesario esperar a que seamos muchas personas para poder transformar nuestros entornos o nuestra sociedad, porque Dios va a utilizar siempre lo pequeño, con la cantidad que tiene, porque el potencial lo va a poner Él. Y eso es así a lo largo de la historia de la Iglesia. Fijaros, hay un texto en Deuteronomio que habla de cuál fue la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel
cuando entró en Egipto, entraron muy pocos. Y dice en Deuteronomio 26, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y poderosa. Y hablando de Abraham y de lo que sería la descendencia de Abraham, dice, de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De algo pequeño, de algo insignificante, de algo que a los ojos de los demás no tiene ningún tipo de valor, Dios lo utiliza para convertir y para hacerlo algo grande. Fijaros el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Un rabín desconocido, en un rincón perdido de Palestina, a su lado, en torno a él, un puñado de discípulos que la abandonaron justo en el momento pues, más crucial, en el momento más decisivo. Que su comitiva estaba formada por una tropa que podríamos calificar como dudosa, porque la gente que le seguía, la gente que iba detrás de él, pues entre otras cosas eran prostitutas, eran publicanos, eran pecadores, algunas mujeres, algunos niños. Y al final de todo eso, lo que aparece es la cruz. La cruz que es la burla de todo el mundo. Y podríamos pensar, cualquier persona podría pensar, esa es la imagen, esto es lo que iba a hacer la irrupción del reino de Dios. Esta es la imagen de un grupo que puede transformar la sociedad. Todos pensaríamos que esto no es posible. Sin embargo, claro que sí, porque aparentemente, aunque sus capacidades fueron minúsculas, Jesús desaparece resucitado y viene el Espíritu Santo a sus vidas y en pocas semanas personas que eran pescadores, eran personas que no tenían una formación, que no habían sido instruidos en la ley ni en nada que tuviera que ver con lo religioso, vienen a ser personas que se enfrentan con toda determinación incluso a los poderosos que predican el Evangelio. A lo largo de la historia hay cientos de ejemplos que podrían igualmente demostrar esto mismo. Incluso posiblemente en nuestras propias vidas. Posiblemente todos tenéis algún testimonio, algún ejemplo de momentos en los que vosotros no sois capaces de poder identificar, pero ¿cómo es posible que yo haya podido conseguir hacer esto? Y es porque el Señor ha estado detrás y el potencial lo ha hecho Él, lo ha puesto Él. No sé si somos conscientes, pero muchos de nosotros somos fruto de las vidas de personas que no conocemos. Nosotros estamos hoy aquí porque hay personas que nosotros no conocemos, invirtieron en el reino de Dios. La Iglesia en España es fruto de lo que Dios ha hecho a través de generaciones anteriores. Generaciones que nosotros ni siquiera hemos conocido, que ni siquiera sabemos cómo se llaman y que sin embargo, decisiones que ellos tomaron en aquel entonces nos han influido a nosotros en el día de hoy. Y nosotros igualmente somos llamados a tener un impacto, a tener una influencia en nuestro tiempo, pero también a largo plazo. Porque Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Hoy nosotros podemos tomar decisiones, podemos ponernos delante del Señor y de alguna manera tomar decisiones que vayan a influir en generaciones que ni siquiera nos van a conocer a nosotros también. Alguien decía, no estamos aquí para ser recordados, no estamos aquí para ser famosos, pero sí estamos aquí para causar un impacto para el reino en las generaciones futuras. Para eso estamos aquí. Hermanos, el reino, como dijo el Señor Jesús, está en nosotros. Está en ti y está en mí. Y tiene que ver con el gobierno soberano de Dios en nuestras vidas y por la influencia, como luego veremos, en el entorno en el que nos movemos más cercano. Por lo tanto, fijaros,
no es razonable esperar a ser una mayoría para tener un ministerio que impacte la vida de otras personas. No necesitamos ser muchísimos. Basta con que tú solo puedes impactar en la vida de otras personas. Porque la clave de ese impacto y la transformación no está en la semilla, no está en nosotros, ni en nuestra propia capacidad, ni en la falta de ella, sino en la acción poderosa de Dios utilizándonos a cada uno de nosotros. Muchas veces no vemos más allá porque, a nuestro parecer, somos langostas, infravalorando de alguna manera los recursos de Dios, incluso infravalorando a Dios mismo. Hace cosa de 2 semanas íbamos Mari Carmen y yo para Benidorm a un congreso y me llama una persona que relativamente no conozco porque yo creo que llevo 2 meses más o menos conociéndole y no hemos podido hablar prácticamente nada más que cada lunes, no más de 15-10 minutos de cosas que tienen que ver con algo que estamos realizando. Y entonces él me llama, yendo de nosotros de viaje, y después de hablar con él, pues el lunes siguiente, cuando nos volvemos a ver, me dice: oye Miguel, quiero que hablemos de algo. Y yo pensaba que se estaba refiriendo a algo de lo que estábamos realizando, y quería a lo mejor mi opinión o quería consultarme cómo veía yo ciertas cosas. Y me dice: no, yo quiero que hablemos de algo de lo que tú vives. Yo me quedé un poco sorprendido porque yo no he hablado con él, ni él sabía nada de mi fe. No hemos tenido todavía oportunidad de conocernos tanto como para yo hablarle de mi fe. Obviamente el Señor había utilizado a mi jefe, y era mi jefe que le había estado dando testimonio de lo que yo creía. Pero cómo esa persona ya quería que le hablase del Señor y quería que de alguna manera pudiera él también encontrar algo que él está buscando. Bien, pues nosotros somos llamados precisamente a esto. Nosotros entramos a ser parte de la gran historia de Dios. Si algo que hemos aprendido en la escuela dominical es que hay muchas historias hoy en día, pero hay una sola historia que realmente cuenta, una historia que realmente es la única historia verdadera, y es la gran historia de Dios. Esa es la única historia, la historia del rescate, la historia de la misión de Dios, y nosotros somos invitados a entrar en esa historia, en aquella historia que realmente es relevante para este mundo. Fijaros, nuestras vidas solamente comienzan a tener sentido cuando nuestras vidas se engranan precisamente con lo que Dios quiere hacer a lo largo de la historia. Cuando nuestra vida se engrana con esos propósitos que Dios tiene, es cuando nuestra vida realmente empieza a tener sentido. Y estamos, por lo tanto, llamados a ser y a tener más influencia, no solo mientras vivimos, sino también cuando ya no estemos aquí. Por eso es importante que entendamos que aunque somos pequeños como una semilla de mostaza, al final nuestra influencia puede llegar a convertirse como ese árbol que al final mide 4 o 5 metros, incluso las aves del cielo anidan en él. La segunda parábola que el Señor utiliza es la parábola de la levadura. Fijaros, si la parábola de la mostaza enfatiza la influencia de lo pequeño, la levadura lo que nos habla es del poder transformador de lo pequeño. No solamente puede influenciar, no solamente podemos influenciar en nuestro entorno, sino también podemos transformarlo. Y en esta parábola aparecen 4 elementos que muy brevemente vamos a ver. En primer lugar, se nos habla que la levadura era un trozo pequeño de masa. Era un pequeño trocito de la masa que había sido horneada anteriormente y que ya había fermentado.
aunque originalmente pues la levadura se formaba utilizando un salvado fino, mezclándolo o amasándolo con mosto, o bien también cebada, amasándola con agua, y se dejaba hasta que fermentase. De alguna manera, lo que se conseguía es que eso llegase a ser un organismo vivo. Y nos habla de que el reino de Dios es como la levadura, pero no es la levadura en sí el reino de Dios, como luego veremos, sino lo que la levadura puede realmente hacer. De alguna forma, lo que está intentando decir que nosotros somos la levadura. Nosotros como cristianos somos la levadura. El segundo elemento que encontramos es la mujer. Y en este caso, la mujer se toma como ejemplo de Dios. Porque la mujer lo que hace es que toma la levadura y la esconde dentro de la masa, de una manera intencional. Aquí la palabra griega que se utiliza es una palabra que los que estéis un poquito puestos en informática os va a sonar. Es el término encripto. ¿Sabéis lo que es encriptar, no? Pues es la palabra griega que se utiliza aquí. Lo que hace la mujer es encriptar intencionalmente la levadura, la esconde dentro de la masa. Porque ese organismo vivo tiene que transformar algo sin vida como es la harina. Fijaros, el propósito de Dios es y ha sido siempre introducir a su pueblo en ámbitos, en entornos y escondernos para transformar ese entorno. Yo me pregunto, ¿tú te sientes como un instrumento de Dios en medio del entorno en el que tú diariamente te encuentras? ¿O simplemente te ves como uno más dentro de tu empresa o dentro de tu trabajo, dentro de tu ambiente cotidiano? ¿Te ves como un instrumento o simplemente como una persona más? Dios escogió, por ejemplo, a Abraham para ser un canal de bendición para las naciones de la tierra, y también ha escogido a la iglesia, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, precisamente como agente de restauración y de reconciliación. ¿Recordáis los que estuvimos en la escuela dominical la figura de que muchas veces nosotros nos sentimos como exiliados? Un exiliado es una persona que está en otro sitio, pero no pertenece a ese sitio. Y muchas veces el cristiano vive de esa manera. Vive como nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, pero que lo que nosotros esperamos es ir al cielo, estar con el Señor, porque ese es nuestro verdadero hogar. Sin embargo, lo que la Escritura nos enseña es que no somos exiliados, nos presenta como embajadores. Nosotros somos los embajadores de Cristo en la tierra. Somos aquellos que hemos sido enviados por Dios para transformar nuestros entornos. John Stott, hablando de la doble identidad de la Iglesia, decía, por un lado, la Iglesia es un pueblo santo, llamado a salir del mundo para pertenecer a Dios. Dice, pero por otro es un pueblo mundano que es enviado de vuelta al mundo para testificar y para servir. Y cuando se nos esconde, cuando Dios nos esconde de forma intencional, es para que tú y yo desempeñemos esa otra parte de nuestra identidad, que es ser mundanos en este mundo. Es decir, intentar transformar esa sociedad con lo que el Evangelio tiene para este mundo. Fijaros que en el caso del reino de Dios, el reino de Dios en este caso no es comparado con la levadura, sino con lo que ocurre cuando la levadura es escondida intencionalmente en la masa. La levadura somos nosotros, pero el reino de Dios es la transformación que se produce cuando esa levadura es introducida en esa masa y todo leuda y entonces esa masa crece. El tercer elemento que aparece tiene que ver con la harina. La harina, 3 medidas de harina, dice. Pues esa era la cantidad habitual para hacer un pan para toda una familia para varios días. Eso equivalía a unos 40 kilos de harina. Y lo que llama la atención es la desproporción entre la gran cantidad de harina y la poca levadura que se utiliza para leudar toda esa masa. Pues de igual manera puede parecer desproporcionado
que cada uno de nosotros por separado podamos influir en nuestro entorno diario de una forma comunitaria en todo un barrio o en toda una ciudad. Es desproporcionado que simplemente 50, 60 personas podamos transformar una ciudad como San Fernando. Eso es desproporcionado. Pero eso es lo que hace, y es lo que dice el Señor Jesús, que hace la levadura cuando es introducida en la masa. Y eso es lo que espera de nosotros. De la misma manera que es desproporcionado que a lo mejor estemos en una empresa en la que hay 200 personas, intentemos influir y transformar también a través del Evangelio ese entorno. Cientos de situaciones a las que nos enfrentamos todos los días, y en las que, por ejemplo, el dilema moral es el dejarnos seducir por todo lo que nos rodea, en lugar de influir y de ser más utilizados por Dios para transformar precisamente esos entornos muchas veces injustos, antisociales y deshumanizados. Por lo tanto, Dios quiere que de alguna manera entremos ahí. Por último, la masa. La masa es el último elemento que encontramos en la parábola. Y recuerda que la levadura, como hemos dicho antes, no tiene valor en sí misma. Es decir, nuestra capacidad es limitada. Solo es eficaz cuando está entre la harina. Y es ahí donde esa capacidad limitada se transforma en algo extraordinario, hasta el punto que ya no podemos separarlo. ¿Habéis intentado separar alguna vez en una barra de pan lo que era la harina de la levadura? Es imposible ya. Ese es el poder transformador que puede hacer el Evangelio. Cuando entra, transforma aquello que hay a su alrededor. Pues fijaros, hermanos, eso es lo que espera Dios de nosotros. El mundo ahí fuera es el objeto de nuestra acción, y la forma en que se produce esa transformación es a través del contacto. La transformación siempre requiere dos elementos. Requiere contacto y requiere tiempo. Si no hay esos dos elementos, no hay transformación. ¿Cuántos conocéis iglesias que lleven 20, 30, 40, 50, 100 años? En diferentes entornos. ¿Podéis decir si esas iglesias han transformado sus entornos, su ciudad? Posiblemente no, porque ha pasado tiempo, pero no ha habido contacto. Y para que haya transformación es necesario que haya los dos elementos, contacto y tiempo. Aquí llevamos 30 años. Yo me pregunto qué capacidad de impacto tiene la iglesia en el barrio. Claro, cada ciudad tiene una necesidad, cada ciudad tiene un ritmo, un estilo de vida. Y ese estilo de vida, ese ritmo, es en el que tiene que entrar la iglesia y penetrar en ello. Y hay iglesias que son increíbles dentro, vamos a decir, del culto, dentro de sus cuatro paredes. Iglesias que son capaces de hacer grandes programas, que pueden hacer grandes cosas dentro de sus cuatro paredes, pero que son incapaces de impactar la ciudad en la que el Señor les ha colocado. Los mejores recursos no pueden servir solo para engrasar en la maquinaria de la propia iglesia. Deben servir a la gente fuera de ella, ya que cualquier congregación, por pequeña que sea, puede afectar grandemente a la comunidad. Hermanos, no nos podemos quedar solo, exclusivamente en lo que hacemos dentro de nuestras cuatro paredes, porque si queremos transformar nuestro entorno, debemos estar en contacto con él. Tenemos que conocer las necesidades, los problemas y de alguna manera entrar también a transformar esa situación. Me pregunto también qué impacto tenemos cada uno de nosotros en el lugar en el que vivimos, en el entorno en el que vivimos el resto de la semana. ¿Hasta qué punto existe ese contacto? Y si ese contacto es algo prolongado o si ese contacto es simplemente algo eventual, algo en un momento determinado.
Fijaros, es vital que entendamos que todos y cada uno de nosotros ha sido escondido por Dios de forma intencional en los lugares donde estamos el resto de la semana. Hemos sido enviados como misioneros de Dios para transformar nuestros entornos con el Evangelio. Y no tenemos que esperar a que la Iglesia envíe a nadie a ningún lado, porque Dios ya nos ha enviado a cada uno de nosotros. Ya nos ha enviado a ser sus embajadores. Lo único que tenemos que hacer como congregación es capacitar, orar por cada uno de ellos, por lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en cada uno de nuestros entornos y para que Él nos siga utilizando a cada uno de nosotros. Y por último, entender que esa acción de transformación y de restauración a la que somos llamados no consiste solamente en suplir las necesidades espirituales. Muchas veces pensamos que el Evangelio solamente tiene que ver con restaurar el aspecto espiritual, esa relación que se ha roto con Dios. Pero el pecado no solamente rompió la relación con Dios, el pecado también rompió las relaciones entre nosotros, los seres humanos, ha roto las relaciones que hay entre nosotros mismos, las relaciones que hay entre nosotros y nuestro entorno. Y por lo tanto estamos llamados también a suplir esas necesidades, por ejemplo, sociales, como son personas en soledad, con problemas sexuales, matrimonios rotos, abusos, delincuencia, injusticia, problemas de inmigración. Necesidades emocionales como pueden ser personas con depresión, conflictos internos, suicidio, dolor, estrés, ansiedad, tantos problemas emocionales que tienen su consecuencia también en el pecado. Necesidades físicas como puede ser comida, alojamiento, ropa, cuidado de ancianos, seguridad, etc. Posiblemente nos vamos a preguntar, bueno, pues es que no podemos hacer todo. Efectivamente, no podremos atender todas las necesidades, porque nuestra capacidad va a ser siempre limitada. Pero tenemos el potencial que Dios nos puede proporcionar para que Él haga lo que es fundamental, aquello que nosotros nunca vayamos a poder realmente hacer. Por lo tanto, este es mi deseo para la Iglesia, que este año nos propongamos que aparte de lo que podamos hacer, podemos seguir haciendo muchas cosas dentro de la Iglesia, hay otras muchas que podemos hacer en los entornos en los que el Señor nos ha puesto, y que pensemos de qué manera podemos impactar, podemos entrar en contacto, no de manera eventual, no realizando una o dos o tres actividades al año que tengan que ver con algo que podamos invitar a los vecinos, sino que realmente estemos en contacto con la sociedad en la cual el Señor nos ha colocado aquí en San Fernando. Me gustaría